Buenos días, un saludo para todos y bienvenidos al podcast número 21. Hoy NS1.37.7.20 KIN 206. Soy Milena de SIC y hoy estaré dirigiendo este podcast. Vamos a dar la bienvenida a todos los participantes el día de hoy y muchas gracias por estar acá. ¿Quién quiere empezar? Hola Mile, gracias. Mi nombre es Gio de CICE y contenta de estar en este podcast número 21. Gracias, Mile. Gracias, Gio, y bienvenida. Liliana, Muy buenos días, mil gracias por la invitación. Un placer estar otra vez aquí compartiendo con todas ustedes. Soy pertenezco a CIFE también. Gracias. gracias, Liliana. Hola a todos, mi nombre es Lili y de nuevo feliz de estar aquí colaborando con ustedes. Muchas gracias, Lili, y bienvenidas todas para la participación a este podcast. Y vamos a empezar con el tema de hoy, que es sobre la compasión. Y vamos a hablar y reflexionar acerca de la compasión y entender cómo aplicarla en el yo soy y en el somos. Entonces, siempre se escucha mucho acerca de la compasión, de ser compasivo, de tener compasión. Y hoy queremos colocar este tema para entender un poco más acerca de esta palabra, ¿no? De qué significa, o resignificarla, porque no sabemos hacia dónde nos van a llevar con la información el día de hoy. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta y nos dice, ¿qué es para ti la compasión? ¿Quién quiere empezar? A ver, Liliana. Ok, para mí la compasión es como esa empatía que uno siente con otro ser humano, con otro animal, con otro ser. Es un sentimiento, ¿verdad? Donde a mí en particular me provoca me motiva a ayudar, a entender, a comprender a, a la situación o en el momento que yo esté viendo a alguien, ¿no? Es una empatía muy profunda de, de pronto aliviar o entender la situación que alguien esté sucediendo y si también no solamente se queda para las personas, pero también puede ser para cualquier otro ser, ¿verdad? Entonces, esa es para mí lo que la compasión es. Gracias, Liliana. Y sí, o sea, es bien interesante entender ese término de empatía, ¿no? Es como colocarse en los zapatos del otro, dicen por ahí los dichos. Gracias. ¿Quién más quiere comentar? Yo. Gracias, Mile. Sí, mira que yo me fui a buscar en la etimología y sí, o sea, habla de compasión, la divide con y del latín compassion, compatior, dice, ¿no? Sufrir junto con. Habla de un tema de lo que dijo Liliana, ¿no? Un poco de la empatía, pero al lado del sufrimiento, ¿no? Porque yo dije, es empatía, porque compasión yo no uso si es que estoy alegre, soy empático contigo con esa alegría, tengo compasión contigo con esa alegría, eso no se usa. O sea, siempre se usa la compasión, pero para lo que es el sufrimiento, ¿no? Para lo que es algo doloroso, ¿no? Por la etimología de la palabra, dice soportar o sufrir. Contigo es un tema de empatía para soportar contigo algo o sufrir, ¿no? Eh, y las veces que yo lo he usado o cuando he sentido compasión ha sido más, mira, conmigo mismo, ¿ah? Conmigo mismo o más me llama ese tema de ternura o compasión, la palabra, con un perrito, con la mirada de un perrito. Ese es el sentimiento que a mí me llega, ¿no? Sobre todo si es que lo veo que está sufriendo, justo con la palabra. Para mí eso es lo que yo relaciono ahora, hasta ahora. Gracias, Gio. Y vea qué interesante hacia dónde nos están llevando, porque entonces, si la compasión solo se siente con el sufrimiento, o sea, cuando estamos contentos no hay compasión.
Es una pregunta. Puede ser Lili, Liliana. oh, no, Lili. Bueno, yo creo que no, como dices, estamos yéndonos a puntos muy interesantes y muy lindos, de nuevo a resignificar y darle su balance a la palabra. Nos buscando la etimología, como dicen, nos llevan a sufrir o experimentar el dolor. Pero ¿qué pasa si en lugar de decir experimentar el dolor es simplemente experimentar las emociones del otro? Ajá. Que de hecho habla de lo que es la empatía. Y si nos vamos a la etimología de la empatía, maneja lo que es dentro, y lo que son los sentimientos, emociones o sufrimiento también, ajá, de otra persona. Es decir, ser capaz de experimentar o entender las emociones y sentimientos de otra persona, o como bien lo puso Liliana, de cualquier otro ser. Entonces, si podemos tomar ya esta resignificación, la compasión no solamente tiene que ser una connotación negativa. La pregunta que está haciendo Gio, ¿solamente puedo sentir compasión cuando alguien está sufriendo? Pues no necesariamente. La compasión debe de ser algo en donde yo sea capaz de entender lo que el otro está sintiendo, viviendo, y aquí le voy a agregar otro, pensando, tener empatía, sobre todo ahorita, y tener compasión, ahorita que hay tantas ideas que cada vez se polarizan más. Hemos visto cómo los seres humanos se polarizan a partir de sus pensamientos que polarizan sus emociones. Entonces, a mí me gustaría agregar el hecho de tener la compasión por lo que el otro está también pensando. Y entonces me voy un poquito más adentro, que es una palabra que habíamos hablado antes. Yo me pregunté, bueno, ¿puede haber compasión si yo me pongo si yo busco la empatía, o si busco la compasión, generando mi empatía? No puedo tener ninguna de esas dos si no tengo el respeto. Entonces, si empiezo con el respeto que ya hemos hablado antes y me permito escuchar lo que el otro está diciendo sin juzgarlo, puedo llegar a tener otro tipo de conexión, que volvemos a la empatía, y entonces tener una compasión a partir de lo que ellos están viviendo y pensando. Muchas gracias, Lili. Muy interesante esa, esta información que nos acaban de dar. Y justamente cuando estaba hablando de la empatía y la compasión, me atreví aquí a buscarlo en Google. Y dice, la empatía es la capacidad de sentir las emociones de otra persona, mientras que la compasión es la voluntad de aliviar el sufrimiento de la otra persona. O sea que la compasión sigue enviándonos hacia la parte del sufrimiento. Entonces, para resignificar ese término de la compasión, necesitaríamos utilizar más la empatía que la compasión. Liliana. Y yo siento que muy ligado a la pregunta y lo que dijo Lili, la empatía es lo que nos hace, como bien lo explicó Lili, el respeto, el no juzgar, el estar allí, ¿verdad? Sentir esa empatía. Yo siento que la compasión es lo que es la acción, ¿verdad? ¿Qué acción tomamos? Porque normalmente cuando decimos tenemos compasión por un animal que está atrapado o se cayó en un hueco, nuestra compasión nos lleva a tomar una acción, a sacar ese animal del hueco, ¿verdad? A tomar una acción.
Si estamos viendo compasión por un grupo de personas que están sufriendo porque no hay agua, nos invita a ir a conseguir agua, llevarle a este grupo agua, ¿verdad? Si es compasión con la naturaleza, nos invita a tomar una acción a mejorar esas condiciones donde los otros tienen un tipo de sufrimiento. Cuando es emocional, nos invita a escuchar atentamente qué es lo que esa persona está necesitando. A veces solo necesita ayuda, pero eso es compasión cuando se escucha, como bien lo dijo Lili, sin juzgar, sino desde una escucha atenta, ¿no? Porque a veces la parte emocional es bastante amplia y a veces lo que la persona necesita hay que escuchar atentamente para poder tomar alguna acción. Y a veces la acción es simplemente estar presente, escuchando, dándole ese espacio a ser reconocido, ¿no? Entonces, para mí la empatía es como el camino que lleva a que la compasión llegue, y esa compasión no necesariamente indica que nos vamos a quedar en ese espacio de dolor, pero lo que inició el movimiento a que mejoremos esas condiciones o, como en el ejemplo del animal, tomar una acción para eh, mejorar esa condición en la que ese otro ser se encuentra. Entonces, eso es lo que quería compartir. Gracias, Liliana. ¿Alguien más quiere compartir acerca de esta primera pregunta? ¿Yo? ¿No? Eh, Entonces bueno, vamos a la segunda pregunta, o si quieres. iba a jugar con las palabras porque cuando estaba yo hablando de la compasión y de ahí escuchar a Lili, no sé por qué me fui al fútbol y la euforia que ellos viven es pasión, ¿no? Es mucha pasión. Entonces empecé a jugar con las palabras, sí, pero con pasión se me voy al extremo porque es Ujú. una euforia, es una algarabía que ellos viven ahí, ¿no? Y es más, usan esa palabra, pero no con M, ¿no? Sino con N, con pasión, le dicen. Entonces me preguntaba si ese es el otro extremo. Pues fíjate, mira, yo seguí preguntando un poquito más y dice, en algunas corrientes filosóficas y espirituales, como el budismo, la compasión no solo se aplica a los momentos de sufrimiento, sino también a la felicidad de los demás. Practicar la compasión implica desear lo mejor para los demás, sin importar si están sufriendo o experimentando bienestar. En ese sentido, la compasión puede extenderse al apoyo y la alegría, ayudando a que otros prosperen y encuentren satisfacción en sus vidas. Fíjate cómo allí en el budismo ya hicieron la transición. Qué bonito, ¿sí? Ajá, ya no están hablando solamente de la compasión en el momento de sufrimiento, sino hicieron y evolucionaron la palabra a que la compasión es buscar esa felicidad de los demás, lo que implica entonces ya surge lo que implica la empatía, el respeto, el te ayudo y me ayudo, el yo soy y el somos. O sea, he ahí a donde queremos llevar a esa compasión, el entender cómo te apoyo, no cómo te juzgo, sino cómo te apoyo para que, de acuerdo a lo que tú has escogido, seas feliz y evolucionando. No juzgar si tu idea es mejor que la mía o si tu acción es mejor que la mía. Es más bien preguntarnos qué es lo que yo puedo hacer para mejorar tu vida, para que tengas felicidad, para que de esa forma todos la llegamos a tener. Imagínense, yo sé que, bueno, poco a poco esto se está buscando, ¿no? Imagínense que realmente estemos siempre relacionados con seres que buscan nuestra felicidad. Que yo cuando veo a Liliana le diga, wow, ¿en qué te puedo ayudar? Que de hecho Liliana así lo hace, ¿no? O sea, ¿en qué te puedo ayudar? No si voy a juzgar si lo que estás haciendo estás bien o estás mal, sino en qué te puedo ayudar. Se me viene a la mente un evento que a mí me dejó muy marcada.
de una asociación que hace, digamos, ¿cómo se dice? Capacitaciones muy intensas. Ajá. Yo no era parte de ella, pero conocí a una persona que era parte de ella. Y como todo, y siempre me han oído ustedes decir esto, siempre puedes aprender algo de otra organización, ¿no? Y lo que ellos hacían, les hacían hacer un ejercicio y les decían, toma un billete, ajá, un billete significativo, no un billete de $1 o $2, ajá, o de o de 10 pesos, no, un billete que sea significativo para ti, 1,000 pesos o 50 o $100. Ujú. Y en la calle camina y dáselo a la primera persona que te nazca dárselo, dáselo, ya sea al vagabundo o a alguien, dáselo. Y, y suelta. Y después les decían, refleja en lo que hiciste después de dar ese dinero. Y la mayoría empezaban pues me enojé porque vi que fue y compró una bebida. Me molesté o me sentí, o sea, hablaban de sus emociones. Y de nuevo ahí les enseñaban cómo realmente estaban dando y a su vez juzgando. No estaban dando, soltando. Era, yo vengo y te voy a ayudar, pero eso implica que entonces yo puedo juzgar tus futuras acciones. Y creo que esta palabra de compasión que estamos viendo ahorita es precisamente cómo resignificar eso. Si yo te voy a ayudar y quiero hacerte y busco cómo mejorar tu vida, ser feliz, no tengo el derecho, después de proporcionarte mi ayuda, de juzgar si la utilizaste bien o mal. Muchas gracias, Lili. Muy interesante este aporte. Y me quedo con esta parte que dicen, ¿cómo celebro contigo o con el otro en esta situación? O sea, ¿cómo te apoyo o cómo celebro? ¿Sí? Y sobre todo en el respeto, ¿no? Y soltando sin juzgar lo que el otro haga en la situación. Es muy interesante y muchas gracias. Y bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tan fácil o difícil es practicar la compasión de acuerdo a todo lo que nos han dicho? ¿Quién quiere empezar? Silencio. Liliana. Como yo creo que en algunos escenarios es fácil, digamos, cuando estás viendo el sufrimiento de alguien más, porque es muy obvio, ¿verdad? Entonces, esos sentimientos como esa empatía nos florecen, pero es muy diferente tener compasión con alguien cuando te afecta a ti. Es decir, el no entrar a juzgar, el no entrar a moverse uno por las acciones o por lo que esté haciendo esa persona, ya sea que nos afecte directa o indirectamente. Entonces, esa compasión en algunos momentos puede que no sea tan sencilla de aplicar como pareciera, ¿verdad? Si vemos a través de la historia, esa compasión es lo que ha faltado dentro de nuestros gobiernos, del liderazgo, de las comunidades, porque a veces solamente se toma un punto de vista, no se entiende, no hay respeto, se juzga. Entonces, no, esa compasión, ese mirar, ese respeto, eh, a veces no es tan sencillo de lograr. Cuando hay calamidades es cuando esta compasión aflora, ¿no? Entonces todos queremos ayudar, todos queremos aportar, todos estamos allí. Pero cuando no son ese tipo de sentimientos, entonces es un poquito más difícil. Y en mi forma de ser y de pensar, siento que es lo que nos falta a todos a nivel general, no solamente con los demás seres, pero en donde vivimos, en el ambiente, con nosotros mismos para tener un balance, una compasión, porque a veces, así como criticamos afuera, criticamos adentro o no somos compasivos con nosotros mismos, no podemos tener compasión con otro. Entonces, yo siento que ese es un tema muy, muy interesante y a veces no es tan fácil de llegar, pero no es imposible. Yo creo que más bien es como resignificarlo, de tomarlo como
punto de movimiento, empezando con nosotros, porque pues solo das lo que llevas dentro. Y entonces cuando estás bien parado contigo mismo, puedes expresar eso. Digo, pues ese era mi aporte. Gracias, Liliana. Y un buen punto, ¿no? Iniciar con nosotros mismos, practicarlo con nosotros mismos, porque en muchas ocasiones no tenemos compasión con nosotros mismos, nos damos duro, nos autojuzgamos, somos los jueces más duros con nosotros mismos. Entonces, empezar a aplicarla con nosotros mismos. ¿Alguien más sobre esta pregunta? Gio. Sí, gracias, Mile. Bueno, yo sí les puedo contar algo que yo usualmente hago desde hace muchos años. Hay dos situaciones que yo he anclado justo para esto. Les voy a contar una, ¿no? Y es hace muchos años vi un comercial de una veterinaria. Y en la veterinaria el perrito hablaba con su dueño. Y el perrito le decía, tú tienes a tus amigos, pero yo solo te tengo a ti. Le decía así, ¿no? Entonces, yo y me lo imaginé, pues, ¿no? Uno va leyendo y se va imaginando. Ay, me dio una ternura. Entonces, yo he anclado eso y en situaciones, porque esto es momento a momento, y lo uso también conmigo, o con otras personas, yo traigo esa situación a colar al momento, ¿no? Por ejemplo, si es que estoy en una conversación con alguien que yo no estoy de acuerdo, empiezo ya la discusión, eh, llega un punto en que ya yo digo, tengo que salirme de acá y entonces traigo o le pongo el perrito, o le pongo al dueño a esa persona. Entonces ya no la veo mal o lo veo mal eh, si no traigo esta compasión, lo miro como si fuese el perrito y cambia todo la situación en la que estoy viviendo. Y llegamos a un acuerdo mucho más armonioso, digamos, ¿no? Para usar las palabras que usamos ahora. Ya no conflictiva, sino armoniosa. Entonces yo sí, yo creo que siempre lo estaba aplicando con este ejemplo. ¿No? Y no sé si se acuerdan, porque nosotros hacemos meditaciones todos los días, cuando hablamos del chakra corazón, dicen para activar el chakra corazón, imagínense a alguien a quien ustedes amen mucho y tráiganlo, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Entonces, alguien a quien ustedes saben mucho, si están con una persona a la que no les, porque hay veces que resonamos o no resonamos con las personas de nuestro entorno, tráiganlo y pónganle en la cara y cómo lo verían si es que fuese la persona a la que aman mucho, esa persona. Cambia todo, cambia todo. Entonces son unos ejercicios que yo hago. O sea, si se lo estoy contando porque yo lo hago y ahorita me estoy acordando. Gracias, Gio. Gracias por tu comentario. ¿Alguien más? O pasamos a la siguiente pregunta que nos dice, entonces, entendiendo esto de la compasión, ¿cómo resignificamos el término de la compasión y así aplicarlo en la vida diaria, en lo individual y en el entorno? Ya en parte se ha contestado con la información que nos han dado. Sin embargo, vamos a anclarlo un poco más, a redireccionarlo. ¿Cómo entonces lo resignificamos y cómo algunos tips podrían ser para aplicarlos en la vida diaria, para ir aplicando esa compasión y no solamente con los otros, sino como dijeron anteriormente, empezando con nosotros mismos? ¿Quién nos quiere? Liliana. Me estaba sonriendo porque me encantó el ejemplo de Gio y yo también utilizo algo que me hizo recordar algo una frase que utilizo hace muchísimos años. Bueno, yo tal vez porque soy mamá, yo normalmente le digo a las personas, si fuese tu hijo, lo tratarías igual, o si fuera tus padres, los tratarías igual. Entonces, bueno, en mi negocio yo tengo personas que atienden servicio al cliente y a veces tienen que atender clientes que están disgustados, ¿no? Entonces, mi posición normalmente es, por supuesto, uno no debe dejarse maltratar, ¿verdad? Pero con todo respeto, a veces tú no sabes lo que esta otra persona está viviendo en este momento. A veces uno no puede controlar lo que hace el otro, ¿verdad? Porque no lo puedes controlar, pero yo sí puedo controlar mi reacción de lo que está haciendo esa otra persona, o sea, cómo reacciono yo con esa situación. Entonces, yo normalmente les digo, y es algo que utilizo conmigo mismo, es cómo me gustaría a mí que me hubiesen tratado si estoy movido, si vengo con una situación. ¿Cómo, y, y, y cómo trato yo
a las personas que más quiero, ¿verdad? Entonces, eso me hizo recordar Gio, entonces te doy gracias porque eso es algo que utilizo frecuentemente, Gio, y es algo, ese ejercicio, aunque parece sencillo, en el momento que tú realmente piensas, yo haría esto, te cambia la perspectiva inmediatamente, porque ¿cómo trataría yo a mi hijo? ¿Cómo trataría yo a mis padres? ¿Cómo me gustaría el trato para mí? Y a veces uno mismo, a veces pongo lo mismo. Por ejemplo, una de mis mejores amigas, yo le decía, ella es muy, muy, muy especial con sus hijos, pero ella no es muy, muy especial con ella misma. Entonces yo le decía, si tú eres la única encargada de ti misma, si tú fueras tu hijo, tú te tratarías a ti misma así. Entonces les pones a pensar un poquito, ¿no? Y me pone a reflexionar a mí mismo. Me cuido yo mismo de esa manera que ofrezco trato a veces a las personas que más amo. Entonces, gracias, Gio, por recordarme ese lindo ejemplo. Eso es lo que quería compartir. Gracias, Liliana. Y Lili, Ahora sí que yo, igual que Liliana, me estaba riendo con Gio, pero yo realmente trato diariamente con Gio, entonces más bien me estaba yo poniendo a pensar qué raza de perro me ha de estar viendo. Me pondrá cada vez que tenemos que llegar a un acuerdo y que bajamos las dos, porque dije, voy a preguntarle o voy a escoger la raza de perro que quiero que me visualice. Así es que me encantó Gio. Este, y bueno, en relación ya a lo que es el tema, creo, quisiera yo acabar de decir que todos estamos buscando el ser felices de una u otra forma, la dicha o la felicidad. Este, y que yo defino mi dicha y felicidad, o mejor dicho, yo busco definir mi dicha y felicidad de la forma en que en este momento mis perspectivas y mis filtros me permiten hacerlo. No digo que esté bien o esté mal, porque a final de cuentas, como dice Liliana, muchas veces nosotros somos los últimos en vernos a nosotros mismos. Entonces, más bien quisiera yo agregar el que si partimos de la premisa que todo mundo está buscando esa armonía, esa felicidad y dicha, entonces estar conscientes y constantemente observando el cómo estamos contribuyendo a ese logro, tanto al logro de la dicha, felicidad y armonía de los demás como la mía misma. Porque creo que al estar haciendo eso, podremos entonces incluir la situación, como dice Liliana, de aquellas que buscamos dar, pero no estamos observando el cómo no los estamos dando. Y creo que al hacer eso podemos entonces resignificar la compasión para que sea algo activo y no algo que en el momento que decimos la palabra, la palabra se identifica con lástima o con sufrimiento, y mejor identificarla con con lo que vimos hoy, ¿no? Que es esa búsqueda de la felicidad para todos, entendiendo el que los demás reciben respeto y al igual que yo, y también el hecho de que yo puedo realmente dar algo para que la otra persona sea feliz siempre y cuando lo esté yo haciendo sin una expectativa y sin juzgar. muchas gracias, Bueno, y Lili. eso aplicarlo también a mí misma, ¿no? Porque ¿cómo nos juzgamos? Ujú, Ahorita estaba ujú. yo diciendo, dije algo bien o algo mal, y ya enseguida te juzgas, ¿no? Entonces, por eso, y aplicarlo a nosotras mismas también, ¿no? Exactamente. Oye, me gustó mucho esa reflexión. Sí, porque para no irnos solamente a esa parte de que sentimos compasión por el otro porque está viviendo una situación que está desagradable, ¿no? Sino que también es lo agradable y cómo yo puedo aportar a que esa persona sea
o siga siendo feliz o sea más feliz o viviendo en más armonía y también para mí mismo. Muy, muy bonito. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, y con esto, entonces creo que hemos terminado nuestro podcast número 21. Eh, si, si no tenemos más que agregarle, les agradecemos mucho por la participación a todas ustedes, a todos los que nos están escuchando y agradecemos a todos los participantes porque cada vez vamos a tener más claridad de cómo aplicar la compasión en nuestras vidas y en nuestro entorno y a ser más compasivos con nosotros mismos y con los otros. Agradecemos y así termina el podcast número 21. Si tienes algún comentario, escríbelo aquí en Spotify o en nuestro canal de YouTube, @esICSomos, o en nuestra página de Facebook esIC. En Instagram esic.somos y en TikTok esic.somos. Si te gustó lo que escuchaste, esto forma parte del contenido que abordamos en los cursos guiados de Geometría Viva, los cuales puedes encontrar en geometriaviva.com. Ahí mismo puedes escuchar nuestros otros podcasts, los 20 anteriores que tenemos, y por favor, darle like y comparta. Nuestros episodios de podcast se publican todos los jueves, no te los pierdas. Muchas gracias, gracias a todas las participantes y recuerden que tu presencia en conciencia hace la diferencia. Gracias a todos. Gracias, Mile. Gracias, Mili, gracias. Gracias a Gra- todas por estar aquí. Gracias y Gracias. nos vemos en el próximo.